Voy a necesitar que confíen en mí para la siguiente analogía. Imagínate que Japonesa Retreat, aquel hotel que grabamos, que por cierto sabíamos que iba a gustarles, es una barrica de un buen vino. El espacio que recorreremos el día de hoy es una botella de ese vino para ti y para con quien tú decidas compartirla con el mismo sabor de esa deliciosa barrica. Es más, es la versión casa de este hotel. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la calle 64, muy cerca del Parque de Santa Lucía, una de las zonas más turísticas del centro de Mérida, cerca de restaurantes y centros de servicio. Es una fachada discreta e inimaginable. Esta casa le debe su nombre al color de la fachada. Japonesa Retreat Mandarina. Aquí cumplieron con el sueño de Lina. Ya que no hicieron ninguna modificación en la fachada, únicamente cambiaron la carpintería que tenemos en la ventana de ese costado y en la puerta que nos da acceso al predio. Además, vemos que es una fachada muy característica de principios del siglo pasado, es decir, de la época porfiriana. Incluso podemos notar que a los costados vamos a ver dos tipos de arquitectura que se van a hacer presentes en muchas partes del centro de Mérida. El Art Deco y de este lado un estilo más sobrio y colonial. Esta casa fue pensada como un espacio privado para que vengas a gozar tú mismo con tus invitados. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Ya me queda más claro la mezcla y el equilibrio entre lo japonés y lo mexicano. Nos encontramos con una mezcla perfecta entre estilos wabi-sabi, como por ejemplo esos muros de mampostería al descubierto en donde únicamente bolearon algunos bordes, es decir, reconocieron el trabajo que hizo el tiempo a lo largo de la vida de esta propiedad, pero también incluyeron las comodidades a las que estamos acostumbrados aquí en el continente americano. Con este enorme sofá que apunta hacia esa tele, ideal para venir a gozar de un partido o de un maratón de trasmuro. Y de verdad que no saben lo cómodo que está, hasta te derrites en él. Está increíble. Este es un espacio bastante amplio y eso es gracias no solo a las dimensiones que tenemos, sino también a las alturas de 6 metros que caracterizan esta propiedad. Y váyanse preparando que tanto la sala, comedor, como también las habitaciones son espacios muy amplios y cómodos. Ahorita van a ver a qué me refiero. De este otro lado, incluyeron estos enormes espejos, los cuales el encargado del proyecto decidió dejarlos en el piso para no darle un peso extra al muro por las condiciones en las que este se encuentra. Estoy cansado, jefe. Y aún así quedó muy bonito y también ayuda a dar ese sentimiento de amplitud, ya que parece que la casa se extiende todavía más. Por acá vemos que nos conecta directamente con el comedor, en donde dividieron los espacios con estos telares que además están padrísimos y que utilizaron a lo largo de toda la propiedad. Continuemos con el recorrido. Esta casa fue pensada para hospedar hasta 8 personas o también para hacer eventos en ella. Esto lo deja en evidencia esta enorme mesa que tenemos acá, en donde fácilmente podemos incluir hasta 10 personas. O también la barra que incluyeron de ese otro costado, en la que utilizaron un recubrimiento de chucum, incluido ese estante paramétrico que tenemos en la pared, en la que utilizaron diferentes tipos de jarrones, haciendo un collage y quedando padrísimo. Aprovecharon también las alturas de estos techos para incluir estas lámparas colgantes que ya veíamos en la primera crujía y las cuales decidieron cubrir con esta tela de lino para difuminar y bajar la intensidad de la luz. Alrededor de todo este espacio nos vamos a encontrar con diferentes acabados en los muros, como la mampostería al descubierto o en la parte de abajo con el chucum. Pero también algo que nos encantó fue ese acabado raspado, que es resultado de ir revelando las diferentes capas de pintura que en algún momento estuvieron en esta propiedad. Es decir, fueron excavando en la historia de la misma. Algo que nos encantó de este y de todos los espacios de esta casa fue la selección de muebles que usaron, ya que utilizaron muchísima madera que armoniza muy bien con la piedra y con el acabado de chucum. Vamos a conocer la cocina.
Estos dos espacios los dividen de nuevo con estas cortinas japonesas que se le llaman norens. Aquí vemos que repitieron la hazaña, incluyendo estos estantes paramétricos que aquí en la cocina los utilizan como espacio de almacenamiento. Esto para hacer alusión a la cultura japonesa, utilizando la madera y estas estructuras muy rectas y que le dan muchísima personalidad al espacio. Nos encantó. Y esto no deja de contrastar con este refrigerador muy moderno al cual únicamente tenemos que tocar para ver lo que hay adentro. ¿Qué tal? Ojalá que todas las fachadas fueran así. Tocamos y vemos lo que hay adentro. Pero no se preocupen, para eso está Trasmuro, para ver lo que se esconde detrás de las fachadas de todos esos espacios increíbles. Así que no olviden suscribirse y estar pendiente de todo nuestro contenido. Y ahora sí, vamos a conocer esa terracita que está increíble. ¡Wow! Este es un espacio que sirve como espacio de transición y de convivencia. Y aquí vamos a encontrar unos detalles increíbles, como este de acá, en donde decidieron enmarcar y agrupar los apagadores con estos toques de madera que quedan padrísimos. Tenemos en este formato y también en este que tenemos abajo. Son esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Esta casa es una casa muy bien ventilada y eso lo lograron gracias a su distribución, su orientación y también a la estructura de madera que tenemos de este lado, la cual genera un efecto de chimenea de aire jalando los vientos hacia el interior. Esto lo aprovecharon muy bien, incluyendo varias puertas, lo cual permite que incluso los interiores sean muy frescos. Es más, hoy ni hemos tenido que prender el aire y eso te dice mucho hablando de Mérida. De este lado tenemos estas vigas, las cuales son las responsables de sostener la estructura que da techo al roof de las hamacas que tenemos en la parte superior. Y es que aquí nos queda claro el parecido que tiene con Japonesa Retreat, aquel increíble hotel que visitamos hace unos meses, que si no lo han visto, aquí les dejamos la tarjetita para que puedan verlo. No se lo pueden perder. Y obviamente se parece ya que el encargado del proyecto fue la misma persona. Él se llama Fausto Terán, les dejamos sus datos por si quieren contactarlo. Y ahora sí, con ustedes, la zona de piscina. Y es que este es mi top 2 espacios favoritos de esta casa. Y cómo no serlo, con esta deliciosa piscina con unas dimensiones de 3 metros de ancho por 8 metros de largo. Espacio ideal para venir a refrescarnos, a nadar con los amigos y simplemente a pasarla bien. En ella utilizaron un acabado de chucum, que es por eso que obtiene esos colores tipo esmeralda, bueno, eso y la luz también del sol, que hacen que se vea súper fresca y súper bonita. Alrededor utilizaron muchísima vegetación que le da muchísima personalidad y frescura al espacio. De ese lado nos encontramos con el muro original que divide esta casa de la que está a un costado. Decidieron alargarlo o hacerlo más alto gracias a esos bastones de madera que tenemos en la parte de arriba, con lo cual obtenemos mucha más privacidad. Incluso podemos ver algunas enredaderas que poco a poco van ganando y haciendo camino para que en algún momento convertir esto en un verdadero muro verde. Y en la parte de atrás tenemos una salita que, vamos a verla, está increíble. Es que claro, desde acá ya me imaginé invitando a los amigos, cotorreando con ellos por aquí, o si es una fiesta infantil, estar vigilando a los chiquitos que estén aquí pasándola bien y que todo esté en orden. Está padrísimo. En esa parte de atrás tenemos también esta regadera que sirve para enjuagarnos ya sea antes o después de entrar a la piscina. Y un detalle que quisiera resaltar, ¿ya vieron estas ventanas qué bien se ven? Son esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Incluyeron estas maderas como un elemento decorativo que enmarcan las ventanas. Quedó padrísimo. Además, con este estilo curvo, me encantó. Y por acá tenemos esta hermosa vista donde tenemos la piscina, la terraza que vimos hace un momento con su muro de mampostería y en la parte de arriba la terraza de hamacas. Es más, vamos a conocerla. Estas escaleras tienen esta forma así de inclinado por una razón muy particular y les va a volar la cabeza. Cuando subes representan todo un reto e incluso pueden ser algo cansadas, pero al momento de estar arriba te recompensa con un spot delicioso y con unas hamacas que te permiten relajarte simplemente flotando. Al momento de bajar, no se los voy a negar, sí da un poco de miedo, pero al ser seguras, una vez estando abajo tienes esa dosis de dopamina que liberas cuando superas un reto o logras vencer un miedo. ¡Mi celular! Listo el ejercicio del día.
Oigan, y miren qué hermosa recompensa. Este spot está increíble, con estas hamaquitas que tienen este estilo macramé, me encanta. Además tenemos esta estructura que sirve para protegernos del sol y que genera un efecto de sombras en el piso súper instagrameable. Estas además son material que se recuperó de la construcción. Los lijaron, los pintaron y los volvieron a utilizar y quedó increíble. Estas vigas que vemos por acá son las que llegan a estos pilares, esos son los que veíamos en la parte de abajo que les mencionamos que soportan toda esta estructura. Y es que por favor acérquense a ver esta belleza. Desde acá tenemos una visión completa de esta casa, o bueno, al menos del exterior, que ya saben que siempre son mis partes favoritas. Lástima que aquí no incluyeron una plataforma como la que tenemos en Japonesa, si no, ya estaría saltando. Pero bueno, vamos a conocer las habitaciones, que seguro les van a encantar. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Las 4 habitaciones de esta casa son exactamente iguales. Y esto lo hicieron para que todos los huéspedes puedan vivir la misma experiencia, las mismas áreas comunes y la misma habitación. Estas además se encuentran abrazadas y protegidas por esa estructura paramétrica de madera de más de 7,5 metros. Esta da un aspecto como si fuera una cabaña y mantiene la esencia japonesa. Vamos a conocerlas. Oigan, si quieren hospedarse acá, les dejamos aquí el link y si reservan, no olviden preguntar por el servicio de concierge que les va a resolver la vida. Vamos a conocerlas. De este lado tenemos un baño que sirve para dar servicio a la piscina, en la cual utilizaron una puerta tipo louver con acabados de madera que armoniza muy bien con el resto de la propiedad. Y a un costado tenemos la primera de las 4 recámaras. De igual manera utilizaron esta cancelería en tonos de madera que termina de decorar. Vamos a recorrerla. Las 4 habitaciones de esta propiedad tienen la misma distribución. Vamos a encontrarnos con los acabados de chucuma en las paredes y en los techos, y en los pisos utilizaron esta mezcla entre concreto blanco y chucum que luego pulieron. La verdad quedó padrísimo. Vemos también esos toques de madera que utilizaron tanto para la base de la tele como también esta banquita y esta cama que ya luego te das cuenta de la esencia japonesa, ya que tiene un formato de altura mucho menor a lo que estamos acostumbrados aquí en México y probablemente en el resto del mundo occidental. Del lado mío tenemos esta enorme puerta, este ventanal que además es una puerta corrediza que permite integrar y conectarnos con la zona de la piscina de manera muy rápida y que en caso de que quisiéramos tener más privacidad, podemos cerrar estas cortinas o norens y con ello estar en nuestro espacio privado. Por acá podemos ver también esas lámparas colgantes que veíamos desde la primer crujía y en la parte de atrás vemos esa estructura que sirve para de alguna manera esconder el aire pero también para decorarlo. Está padrísimo, armoniza muchísimo con los tonos madera que tenemos en toda la propiedad. Por acá tenemos la puerta que nos conecta con el baño. Este está bastante peculiar. Vemos que utilizaron este acabado de nuevo de cemento blanco combinado con chucum y en lugar de utilizar ovalín, utilizaron este bajante colado en sitio y que quedó padrísimo. Además vemos que dejaron prácticamente al descubierto las instalaciones, únicamente recubriendo esta parte del bajante y las manillas. Está muy padre. Y nuestra parte favorita, lo que tenemos atrás. Esta puerta o cancelería en donde utilizaron el vidrio templado, pero en lugar de utilizar cancelería de aluminio, le pusieron este marco de madera que quedó increíble. Si nos vamos para adentro, vemos esta enorme regadera que hasta parece que está lloviendo. Está padrísima. Cada una de las 4 habitaciones cuenta con su baño propio y también con un closet que actualmente, pues lo único que tiene son unos kimonos que están muy monos. ¡Qué gracioso! Estos sirven para ponernos más en un ambiente japonés. Vamos a conocer el roof para que vean esa increíble vista que tenemos desde allá. Desde ahí se puede ver la catedral. Vamos a ver. Estas escaleras de caracol son las que nos ayudan a distribuirnos con la segunda y la tercera planta. Vamos a conocerlas. Están padrísimas además. Chéquense, acá tenemos 2 habitaciones más, la Gi y la Makoto. Un copy-paste de las que teníamos abajo. Vamos arriba. Este roof es un espacio ideal para venir a hacer yoga o simplemente contemplar de la vista, que además está muy bien ambientado con toda esta vegetación controlada en la cual utilizaron jarrones de barro en formato crudo que quedaron padrísimos. Desde acá además podemos ver la Catedral de Mérida o de hecho si no me equivoco es la Tercera Orden, ahora que lo veo bien. Bueno, ahí si nos pueden ayudar a aclarar, déjenlo en los comentarios. Y por acá tenemos una puerta
que nos conecta con el baño para no tener que bajar y con el área de blancos. Oigan, y si están disfrutando de este contenido en el que vamos recorriendo espacios increíbles donde hicieron maravillas con la madera y los acabados, no se pueden perder el siguiente capítulo. Estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.